Que el Señor les bendiga, es un gusto estar con ustedes en este espacio para compartir una palabra del Señor que sé que les bendecirá. Pero antes, oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad y privilegio de poder hablar de parte tuya, de poder estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú abras el entendimiento de los oyentes, de los que vean este video, para que se cumpla tu promesa, que toda palabra que ha salido de tu boca no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual tú la enviaste. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y quisiera que me acompañaran a 2 Corintios 12. Esta es una carta del apóstol Pablo y dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Amén. Este capítulo, para entrar en contexto, hay que ir un capítulo anterior, capítulo 11, vemos que Pablo estaba teniendo que defender su ministerio porque habían apóstoles, falsos enviados de Jesús, que estaban persiguiendo, hablando más de él, y habían creado un desorden en la iglesia de Corintios que hacía que Pablo tuviera que, habiendo él fundado la iglesia, tener que defenderse con argumentos. Y este episodio, el capítulo 12, no lo sabríamos si no hubiera sido por ese evento. Y aquí vemos que hay algo que era secreto de Pablo. Pablo había tenido la oportunidad durante su escuela con el Señor de ser llevado al cielo, bueno, al tercer cielo, al paraíso. Aquí vemos en este pasaje que él fue arrebatado. Esa palabra zarpazo es la misma que aparece en 1 Tesalonicenses 4, cuando el Señor Jesús venga por el pueblo. Lo cierto es que él fue llevado allá, Dios le enseñó, pero Dios, que conoce nuestra naturaleza, Él sabe que es fácil enorgullecerse, es fácil ser arrogante, es fácil jactarse de lo que Dios mismo nos ha dado, ¿no? Lo espiritual, y Dios, previendo esto, no queriendo que el siervo o este vaso se dañara, pues autorizó que Pablo un aguijón tuviera en su cuerpo, que Satanás lo atormentara. Y esta palabra de aguijón, en la palabra tal es un punzón, ¿no? Que era el que él tenía. Muchos dicen que el aguijón eran las persecuciones, que la gente hablara mal de él, pero lo cierto es que en la palabra aparecen varios eventos. En el libro de Gálatas aparece un evento allá en capítulo 4, donde él agradece a la gente de Galacia de que no lo rechazaron, de que no lo despreciaron cuando él tenía esa prueba en su cuerpo. Él dice que antes me recibieron como un ángel de Dios. Y finalizando ese capítulo, ahí en Gálatas 6, él escribe: mira con qué letras tan grandes os escribo. Por eso es que se puede pensar de que era una enfermedad de los ojos la que él estaba sufriendo. Lo cierto es que sea lo uno o lo otro, él tenía un dolor grande. Pablo estaba experimentando un sufrimiento grande, y él hizo lo que usted y yo hacemos: ir ante Dios, rogar, pedir para que ese dolor se fuera, para que el Señor lo librara de eso. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Dice que rogó 3 veces y el Señor le dijo que no. Pero el Señor le dio algo que es válido para usted y para mí para el día de hoy. Ahí en 2 Corintios 12:9 dice Jesús: con mi gracia tienes más que suficiente, porque cuando eres débil mi poder se hace más fuerte en ti. ¿Se da cuenta usted que en el momento en que Pablo rogó que Dios le quitara, Dios no le quitó, pero le dio algo que es mejor? Las fuerzas
para soportarlo. Le dio la capacidad de poder seguir adelante a pesar de... Dios usa su gracia no solo para salvarnos, sino también para ayudarnos. Por eso es bien cierto lo que alguien dice, que Dios puede librarnos de las amarguras o sufrimiento, o librarnos durante, acompañándonos, dándonos fortaleza. El Señor Jesús, cuando estaba en Getsemaní, ¿se acuerdan que rogó al Padre porque le evitara ese vaso de sufrimiento? Pero él dijo: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él era consciente de que todos necesitamos rogar ante Dios, pedir ayuda, pero Dios le dio las fuerzas para que él soportara a Jesús. Y aquí vemos a Pablo, y dice Pablo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¡Qué ironía! Pensamos que por ser cristianos tenemos que ser fuertes, victoriosos, pare de sufrir, pero no es así. El sufrimiento es algo que acompaña al ser humano, crea en Dios o no crea en Dios, pero qué diferencia es cuando estamos en el camino de Dios, porque Él nos da la capacidad de resistirlo, de soportarlo, de sufrirlo, ¿cierto? Ahí en el versículo 10 de Corintios sigue diciendo Pablo: me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo, pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. ¿Escucharon? Lo que nos hace fuertes es reconocer que estamos indefensos y que necesitamos del Padre. Vea el cuadro de un niño y su papá, un niño pequeño. No puede defenderse, pero tiene un padre. Dígame usted que es padre o madre. Usted haría lo que fuera por sus hijos. Los defendería, y muchos lo han hecho. Muchos han entregado hasta su vida por defender a sus hijos. ¿Cuánto no más Dios? Y eso es lo que quería decir aquí Pablo. Somos fuertes cuando reconocemos que somos débiles, cuando estemos en medio de sufrimientos y no seamos nosotros los que queramos defendernos, salir adelante. Ahí es cuando debemos decir: Señor, Señor, te necesito, fortaléceme. ¿Sabía usted que Martín Lutero dijo: reconocemos a Dios a través del sufrimiento y de la cruz? Dios está presente. Mire, el sufrimiento nos acerca a Dios. Yo mismo soy un testimonio viviente de que por una crisis en mi vida me acerqué a Dios. Tal vez usted está acá escuchándome por eso. Tal vez muchas personas ha sido lo mismo. Porque el sufrimiento nos conecta, nos hace débiles, nos hace impotentes, nos hace sensibles y nos permite acercarnos a Dios. Reconocemos a Dios en el sufrimiento, reconocemos a Dios en la cruz. La cruz es un lugar de tormento. De eso hablaremos un poco después. Y lo cierto es que, hablando del sufrimiento, hay 3 causas de los sufrimientos. La primera es por el pecado. Usted tomó malas decisiones y su pecado hace sufrir a otros. O usted tal vez sufre usted mismo. Sufre por su pecado. Cuando usted lleva, por ejemplo, una vida desordenada sexualmente y tiene una enfermedad, sufre su cuerpo. Pero tal vez cuando usted está casado y tiene una infidelidad conyugal, sufre su familia, sufre un cónyuge, sufren unos hijos. Esa es la primera causa de sufrimiento. El apóstol Pedro dijo en una carta, que en 1 Pedro 2:20, que Dios nos felicita cuando sufrimos por hacer lo bueno. Como quien dice, Dios se agrada, pero cuando sufrimos por hacer lo malo, nadie se agrada, ¿no? La segunda causa de sufrimiento, o por la que podemos obtener sufrimiento, es por malas decisiones. Son decisiones que usted tal vez no son pecaminosas, pero no las pensó sabiamente. Por ejemplo, usted sabe bien que no hay que unirse en yugo desigual, como quien dice. Antes de tomar la decisión de casarse, debe mirar que su cónyuge también esté sometido al yugo de Cristo, sea un cristiano o una cristiana. A la hora de hacer negocios, usted no debería hacer negocios con personas que no están en su mismo yugo de querer agradar a Dios. Tal vez usted quiera hacer las cosas correctas, la otra persona quiera hacer torcidos, hacer cosas ilegales. Sea lo uno, sea lo otro, usted tomó una mala decisión.
y seguramente podrá tener sufrimiento. Lo cierto es que cuando tomamos malas decisiones, podemos sufrir y hacer sufrir a otros por no pensar sabiamente. La tercera causa del sufrimiento es la que vimos de Pablo. No está pecando, no tomó ninguna mala decisión, pero fue voluntad de Dios. En el caso de Pablo, vemos de que Dios quiso cuidar el orgullo. Dios no quiso que Pablo se volviera orgulloso, jactancioso por haber ido al cielo antes de tiempo, ¿no? Y Dios le aceptó ese yugo, ¿no? Ese aguijón en la carne, esa estaca, ¿cierto? Fue por voluntad de Dios. Y yo quiero que hoy en día hoy hablemos de este tipo de sufrimiento, los sufrimientos por voluntad de Dios. Y hay un personaje, uno de tantos, que es un experto en el sufrimiento, digo yo. También tuvo esa especialidad del sufrimiento. Y ese es Job. Él está en el Antiguo Testamento y yo quisiera que me acompañaran al libro de Job. Y damos unos cuantos versículos porque la historia es larga. Pues resulta que Job tenía 7 hijos, 3 hijas. Él era un hombre muy próspero, lleno de muchos animales, propiedades. Y resulta que era un hombre, dice el versículo 1 de Job 1, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínense, un hombre próspero, un hombre con una bonita familia y un hombre que temía a Dios. La combinación perfecta. Pero dice ahí en Job 1 que un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Recordémonos que Satanás es una criatura. Dios lo creó y él también tiene que darle cuentas a Dios. Y le preguntó Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él dijo, de rondar la tierra y andar por ella. Eso también dice Pedro, ¿no? Que anda como león rugiente. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado, no has mirado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Se da cuenta usted la opinión que tenía Dios? No la opinión que tenían los vecinos, no la opinión que tenía la esposa, no la opinión que tenían los hijos, la opinión que tenía Dios, Dios que escudriña los corazones. Usted y yo no podemos engañar a Dios. Tal vez algunos en su casa sean una cosa y en la iglesia sean otras. Tal vez en el trabajo sean íntegros, pero en su vida personal sean un desastre. Así no lo engañamos. Y Job no engañaba a Dios. Dios hablaba bien de Job. Y le contestó Satanás, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha rodeado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job aquí nos enseña algo, que es que cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando usted está bajo la cobertura de Dios, y hablo de Dios, no de hombre. Hoy en día hay mucha búsqueda de coberturas humanas, pero la cobertura correcta, dice Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Y comienza a dar una lista de promesas. Salmo 91, pero cobertura divina. Y la cobertura divina no es porque usted mande un correo a alguien ni porque usted mande los diezmos a alguien, es porque usted esté en sujeción, en obediencia y bajo voluntad de Dios. Es como el hijo. Cuando sus hijos viven en su casa, usted tiene reglas, tiene normas, ¿cierto? Para que disfruten los beneficios de vivir bajo su casa. Dios también tiene reglas. Las reglas que él ha estipulado de temor, de santidad. Y Job tenía ese cerco, que seguramente lo tengo yo, que seguramente lo tiene usted por ser parte del pueblo de Dios. Lo cierto es que Satanás pidió que Dios le dejara tocar todo, tomar todo, arrebatárselo, robárselo. Bien dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Ese es el propósito del enemigo, quitar las cosas. Y vemos aquí algo interesante. Dios autorizó a Satanás. Le dijo, ve aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás y hizo su cometido. En un mismo día le mató a todos sus hijos. En un mismo día 7 hijos, 3 hijas, los mató. En un mismo día le hizo que le robaran todas las propiedades. Y lo cierto es que Job se quedó sin nada, solo con la esposa. Y
solo con ella. Dígame qué sufrimiento fue ese. No haber sido nada fácil, no haber sido nada ligero. Las propiedades se pueden conseguir, por supuesto, pero los hijos no. Ante esta actitud que hizo, ante esta situación que hizo Job, mire lo que dice Job 1, verso 20. Dijo Job, se levantó, rasgó su vestido en señal de dolor, después se rasuró la cabeza, se postró en el suelo para adorar. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Mire qué actitud de este hombre. Este hombre no amaba a Dios o no adoraba a Dios por lo que tenía. No. Perdió todo lo que tenía. Él siguió adorando a Dios, se postró, él no renegó, no maldijo. ¿Quién podía culparlo por maldecir, por quejarse? Pero él no lo hizo. Él supo decir o reconocer que todo era de Dios y si Dios se lo quiso llevar, ¿quiénes somos? Y esto fue una actitud que maravilló tanto a Dios que volvió Satanás a presentarse delante de Dios y Dios habló de Job, habló bien de Job, de la manera en que él había soportado esa prueba con sufrimiento, a pesar de que el diablo lo había incitado, porque fue el diablo el que lo incitó. Pero aquí Job, el diablo le dijo a Dios piel por piel, como quien dice, él no sufrió nada porque habían perdido los hijos, pero una cosa es que Dios le tocara, y Dios autorizó a que Satanás le mandara una llaga desde la cabeza hasta la planta de los pies, algún tipo de cáncer, no sé cómo decirlo, qué enfermedad de esas. Lo cierto es que ese hombre tenía que sentarse entre cenizas y se rascaba por el dolor. Acordémonos que no había medicina en esa época. Y mire lo que pasó. La esposa le dijo, cuando lo vio así todo vuelto nada, una llaga viviente, le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Job, maldice Dios y muérete. Mire qué consejo le dio esta mujer a Job. Obviamente era el diablo usando a la mujer que seguramente también estaba dolida. Ella era la mamá de los 10 hijos. Ella también había vivido con Job. Estaba también, pero en este caso lo cierto es que fue débil y quiso que Job maldijera. Ese era el plan del diablo para demostrarle a Dios de que Job solamente quería a Dios era por las cosas, por lo que tenía, por su salud. Pero sin embargo Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? ¿Se da cuenta? Estamos en un tiempo de pandemia, en un tiempo en que los negocios han quebrado, la salud ha sido afectada, muchas familias, personas de la familia han muerto, hogares se han destruido, ha habido más divorcios y es difícil ver a Dios en medio de esto. Y es el propósito de este tema de hoy, que podamos ver detrás del sufrimiento a Dios. Acuérdese lo que dijo Martín Lutero, a Dios se le reconoce en el sufrimiento y en la cruz. A pesar de todo lo que vio Job, no dijo nada. Y yo quiero que veamos hoy, a través de la palabra de Dios, algunas de las bendiciones que hay detrás de los sufrimientos. Seguramente usted ahorita está sufriendo, tal vez algún cercano a usted está sufriendo y usted necesita saber cómo consolarlo, cómo animarlo, o tal vez usted mismo necesita levantarse, tal vez se siente hundido, tal vez se siente fracasado, tal vez se siente abandonado por Dios. No lo culpo, estos son tiempos difíciles, pero esta palabra la envía Dios para que podamos encontrar esperanza en estos tiempos difíciles. Y yo quiero que miremos la primera bendición detrás de los sufrimientos, ahí mismo en el libro de Job, pero al final. Yo le invito a que si no ha leído el libro de Job, lo lea. En el capítulo 42, hasta ahí vamos a conectarnos. Han pasado muchas cosas, vinieron 3 amigos a consolarlo, después apareció un cuarto, pero esos amigos al principio lo consolaron, pero ya después le dijeron que él estaba viviendo lo que había hecho. Como quien dice que era culpable del sufrimiento por pecado, la primera razón que mencioné. Y obviamente usted y yo sabemos, porque la Biblia lo dice, que no fue por pecado de Job, que no fue por malas decisiones, fue por la soberanía de Dios
que Job había vivido sufrimiento, que Dios había autorizado al diablo. Lo cierto es que Job tiene un diálogo constante con Dios y obviamente llegó un momento de crisis, pero ahí apareció Dios. Aparece Dios y mire que Job tuvo que reconocer, Dios le dio varios argumentos, le invito a que lea eso, capítulo 41 de Job, y Job le dijo al Señor, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte, eso es cierto, Dios es soberano. Tú preguntaste quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia, soy yo. Job admitió que había pecado, o sea, que él tenía una mala idea, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha, yo hablaré, tengo unas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. ¿Se dio cuenta? Job hacía sacrificios, Job era un hombre justo, temeroso de Dios, Job ayudaba a la viuda, Job ayudaba al huérfano. Hasta ese momento no tenían Biblia, acuérdense, esto fue antes de la época de Moisés. Job vivió tal vez a la misma altura de Abraham, pero aún con ese conocimiento que seguramente le había enseñado Set, el hijo de Adán, el de la buena simiente, pues él había aprendido a honrar a Dios, a respetarlo, a temerle. Pero mire lo que él dijo, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. No tenía un buen conocimiento tuyo, yo pensaba que lo sabía todo. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Él se arrepintió porque reconoció que él había querido juzgar a Dios. Qué interesante. ¿Sabe que la primera bendición que encontramos detrás de los sufrimientos, de cualquier índole que usted esté viviendo, es que usted va a experimentar un mayor conocimiento de Dios? ¿Por qué? Mire que los cristianos pensamos, porque a veces no nos enseñan bien, de que la vida cristiana ganamos el cielo, lo cual es cierto. Tenemos comunión con Dios, podemos acercarnos a Dios y eso nos va a evitar problemas, nos va a evitar dolores, nos va a evitar amarguras, nos va a evitar sufrimiento. Pero no es así. La vida cristiana existen altos, existen bajas. Existe un falso evangelio por ahí que le promete que usted, que a cambio de dinero nadie se mete con usted, ni el diablo, lo cual es totalmente falso. Nosotros tenemos que aceptar que el sufrimiento viene parte del paquete de esta vida. Si usted mira en la Biblia, el sufrimiento ha existido desde el principio. Adán y Eva cuando pecaron, sufrieron por su pecado. Bueno, y nosotros, consecuencia de ellos, fueron expulsados del paraíso, tuvieron que trabajar con el sudor de su frente. La mujer tuvo que tener hijos con dolor. No era el plan de Dios. Lo cierto es que después vino el sufrimiento de estos padres porque un hijo mató al otro hermano. Sufrimiento del pueblo de Israel, estuvo en un desierto. Sufrimiento de José. Mire, a través de la historia hay sufrimiento. A los hijos de Dios, a las hijas de Dios, muchas veces injustificado, innecesario diríamos. Por lo tanto, no podemos negar que cuando nosotros vamos madurando junto con la palabra y asociando, la palabra nos explica y nos enseña que el sufrimiento Dios lo permite muchas veces para que le conozcamos, para que tengamos una nueva dimensión. Al principio somos muy inmaduros, somos muy niños, no conocemos bien a Dios y pensamos que podemos hacer pataletas, que podemos quejarnos y ya Dios nos llena la boca, como tal vez hacen los niños con sus padres cuando son pequeños. Lo cierto es que en el sufrimiento podemos conocer a Dios. Usted puede conocer a Cristo. Yo mismo lo he conocido en momentos de impotencia, cuando no sé qué hacer. Pero Pablo dijo, en mi debilidad soy más fuerte. En nuestra debilidad, en nuestra indefensión es cuando Dios opera. En esos casos adquiere una nueva imagen de Dios. Nos damos cuenta que Dios está, que es lo que dijo David, aunque ande en valle de sombra de muerte, sufrimiento, no temeré mal alguno porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Pablo necesitaba nuevas fuerzas. Job las necesitó para ese tiempo, para ese valle oscuro de sufrimiento, pero le permitió conocer a Dios. Porque cuando usted se acerca en oración a Dios y Dios devuelve
ayuda, fortalece, levanta, restaura. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que los que no tienen ningunas. Vamos a tener un mayor conocimiento de Dios si somos sensibles. Lamentablemente algunos, cuando llega el sufrimiento en la vida cristiana y como las cosas no cambian tan rápido para bien, piensan que Dios los abandonó y se van, se retiran, renuncian a la vida cristiana. No dieron tiempo de conocer a Dios. Algunos están viviendo situaciones difíciles y hay que darle tiempo para que Dios se glorifique, para que Dios muestre que Él está ahí, para que Dios haga sus milagros. Dios nos puede librar de la aflicción o durante la aflicción. Hay una segunda bendición detrás de los sufrimientos y yo la veo en 2 Corintios 4. Mire, estos son unos capítulos antes de esto de Pablo. Y dice Pablo, hablando de su experiencia de vida, dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados. Derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Jesús sufrió, si sufrimos, reinaremos con Él. También nos enseñó Pablo. Por eso no nos desanimamos, aunque nuestro cuerpo externo se va desgastando, nuestro espíritu se va renovando, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Estoy leyendo una versión Nueva Biblia Viva. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, el sufrimiento. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Mire que Pablo, a través de su experiencia, y que quedó registrada en la Biblia, porque a través de la experiencia mía no importa, pero la experiencia de Pablo sí importa, porque Dios la dejó consagrada en la Biblia para enseñarnos. A través de su sufrimiento de Pablo es que aprendemos nosotros. Y Pablo nos dice que él ha experimentado sufrimiento, no solo por el ministerio, no solo por los enemigos, ha experimentado sufrimiento por robos, ladrones, ha experimentado de toda índole, enfermedad, como ya vimos, porque él sabe que ahí donde Dios se ve la vida de Dios, donde Cristo se glorifica. Pero él nos dice aquí algo que uno gana. Él dice que nos producen una gloria que durará eterna, que durará para siempre, un peso de gloria. Y ahora yo le digo, cuando usted estudia en el colegio, en la universidad o aún en las empresas, después de cierto tiempo le dan unos reconocimientos por su fidelidad, por sus buenas notas, por su buen comportamiento, ¿cierto? En un caso puede ser una medalla, un certificado. Pues sabe que cuando usted ha logrado soportar el sufrimiento con Dios, no solo, cuando usted no se ha rendido, cuando usted no ha abandonado, adquiere un peso de gloria. Es algo que no se ve, es algo que nuestros ojos no lo ven, pero esa gloria se va a reflejar en más fe, se va a reflejar en más confianza. Es obvio que mi fe de hace 20 años no es la misma de hoy en día. Al principio era una fe muy enclenque, muy débil, como Dios lo sabe, ¿no? Muy novato, muy neófito. Pero con el pasar del tiempo, las situaciones difíciles, los sufrimientos, ver la compañía de Dios, vamos adquiriendo ese peso de gloria, que no es nada más que tener más confianza en Dios. Y usted cada vez en las dificultades que va a seguir experimentando, porque todos experimentamos dificultades, usted va a tener más confianza. Puede ser que no tenga el empleo hoy, puede ser que su empresa haya quebrado, puede ser que esté en un hospital y usted va a decir, no sé qué va a hacer Dios, pero lo que sé es que estoy en las manos de Él. Sé que Él ha prometido que no te dejaré ni te desampararé, ¿cierto? Porque su palabra es fiel, porque su palabra es fiel. Porque Él no es hijo de hombre, Dios, para mentir ni para arrepentirse. Pues cuando vivimos circunstancias difíciles y permanecemos con Él, vamos a adquirir más peso de gloria. Obviamente no es algo para que uno pueda darle a otro. La fe suya es su fe, mi fe es mi fe. Pero Dios quiere que nosotros podamos inspirar a otros. La vida de Pablo es una vida de inspiración, un ministerio de cárceles, de pedreas, de latigazos,
Dice 3 veces me han castigado dando 40 latigazos menos uno. O sea, vivió una vida difícil, sufrimiento. Pues nos inspira, ¿cierto? Y me imagino que inspiraba a sus coequiperos para que podamos decir, oiga, vale la pena. Dios es fiel. Sí, no ha ido al paraíso. No sé qué habrá en el paraíso. Pero Dios está acá, acompañándome. Una tercera bendición detrás de los sufrimientos también la veo ahí en Job. Cuando el diablo, el enemigo, que es el acusador de los hermanos, acuérdese, él dijo, tócale el pellejo. Si a uno le tocan su propio pellejo, piel por piel, ahí sí él se va a quejar y va a quejar de ti. Pero, y que por eso fue la causa de la enfermedad que tuvo Job. Mira lo que dice 2 Corintios, Pablo, que Pablo nos está enseñando hoy. Nos dice ahí que toda la alabanza sea para Dios. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Mire, ¿sabe que lamentablemente a veces los cristianos somos insensibles ante el dolor ajeno? Somos indiferentes. Yo recuerdo que muchas veces le escuchaba a alguien decir, me enteraba de que alguien estaba, digamos, sin empleo, lo echaron de la casa, y el primer comentario de un cristiano es, debe estar en pecado, Dios lo debe estar tratando, o sea, probando, ¿no? Y podía ser que lo uno fuera cierto como lo otro, ¿no? Puede ser que fueran consecuencias de su pecado, puede ser que estuviera en un desierto, puede ser que haya tomado malas decisiones, pero un cristiano está llamado a no ser indiferente. ¿Se imagina que si las personas que le conocen a usted hubieran sido indiferentes con usted, usted no estaría hoy escuchando este mensaje, usted no estaría adorando a Jesucristo, usted no estaría dentro del pueblo santo? Si otros hubieran dicho, allá ese Carlos, que viva, sus consecuencias del infierno al fin y al cabo lo espera. Ese no debe ser el pensar de un cristiano. No, ese es el pensar que tuvieron Juan y Santiago cuando dijeron a Jesús, Señor, déjanos orar para que caiga fuego y mate a unos. Jesús dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y esto mismo lo está diciendo Dios. A veces, esas situaciones difíciles de sufrimiento, Dios las permite para que aprendamos a condolernos del dolor ajeno. Dígame, mujer, usted tal vez hoy en día es viuda, perdió a su esposo antes de tiempo, ¿cierto? O sea, joven, le tocó levantar a sus hijas sola, trabajar duro. Pues usted que es una mujer de Dios hoy en día, el día que se le cruce en el camino una joven o una mujer adulta que experimente una viudez, usted va a poder hablarle con toda autoridad. Usted va a poder decirle, ¿sabe que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas? Y conmigo ha hecho esto. Ven, te enseño cómo. Consuelo. A veces miramos que otros pierden el empleo, ¿cierto? Y como tal vez tenemos un empleo muy estable, no sé, un negocio muy estable, dirá, no supo hacer negocios, debe aprender de mí. Y ¡pum! Resulta usted sin nada un día para otro. Y Dios le quiere enseñar también a que ponga un poco en los zapatos de aquellos otros que tal vez no saben cómo manejar una crisis económica. Pero cuando usted ya tiene un peso de gloria, usted ya ha aprendido a caminar con Dios, usted dice, Dios me levantará de nuevo y podré seguir adelante, porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Claro, pero tal vez el otro no tiene esa fe, no tiene esa confianza y por eso tal vez sufre, ¿cierto? Es difícil para un hombre que ha vivido toda la vida de su trabajo de un momento a otro quedarse sin nada. Pero si tal vez usted pronto, porque ha vivido situaciones, dice, bueno, yo sé ahora lo que es tomar un taxi, tomar un Uber, trabajar un sábado, trabajar de noche, trabajar un domingo. Usted puede entenderlo y decirle, ¿sabes qué, hombre? Te entiendo. Ven acá, oremos. Este Dios que me ayudó a mí te va a ayudar a ti. Pero necesitamos que te pongas en orden con Él. Mire, Dios permite muchas veces para que no seamos indiferentes, para que no salgamos de largo, ¿sí? Para que no seamos así como, ese es problema de Él. No, un cristiano debe ser como este samaritano. ¿Acuérdense de la parábola del buen samaritano?
que pasó, un hombre fue robado, despojado y le pegaron sufriendo en el camino. Y pasó un sacerdote, pasó un levita y fueron indiferentes. Pero pasó un hombre que medio conocía de Dios, un samaritano, que no sabía leer la Biblia, tal vez bien, pero él fue movido a compasión. Y Dios lo usó como ejemplo de que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Que esta bendición sea también para ti, si estás en un tiempo de crisis. Pero no necesitas un tiempo de crisis, no necesitas un tiempo de sufrimiento para ser sensible. Comienza ya ayudando a aquellos otros que necesitan de ti, aquellos que están pasando por dificultades de cualquier índole. Ayúdales, acompáñales. Tú no eres el salvador de ellos, pero muéstrales que oras por ellos. Y si puedes ayudarles de una manera diferente, hazlo, que Dios también estará esperando. La cuarta, son solo 5, bendición detrás de los sufrimientos. Yo la veo en Deuteronomio capítulo 8. Y resulta que Dios, dice Moisés, hablándole al pueblo de Israel, algo que hizo Dios, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. El desierto es un lugar difícil, un lugar de un sol durante el día fuerte, durante la noche un frío, no hay comida, no hay agua. Pero ¿quién lo guió en el desierto? Dios, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló. ¿Quién? ¿El diablo? No, Dios. Permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná. Un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para hacerles saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de los labios del Señor, de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Mire que Dios había tenido el plan de llevarse a su pueblo al desierto para formarlo. Le dio limitaciones, tenía que depender de la comida que Dios mismo le proveyera, el maná. Ya no podían tener sus propios cultivos, no todavía. El agua era escasa, tenían que pedirle a Dios, pero Dios lo que quería hacer a través de esta humillación. ¿Por qué humillación? Porque no se podían valer por sí mismos, tenían que valerse de Dios. La oración es valernos de Dios. Nos gusta ser autónomos, ¿cierto? Pero Dios quiere que seamos teónomos, que dependamos de Dios, ¿cierto? Y Dios usó esa circunstancia del desierto para que ellos se dieran cuenta de que algunos no, eran incrédulos, de que algunos todavía eran idólatras, de que algunos todavía eran ladrones. Y por eso mucha gente fue quedando en el desierto, acuérdase. Y Dios les dio un alimento, el maná, que cada día tenían que buscarlo. Dígame, si en situaciones de crisis, aún económica, Dios, a veces pensamos de que Dios va a responder dándome un trabajo, pero pronto Dios quiere darme el día a día. No dejarme aguantar hambre, pero ayudarme. Yo he vivido esa situación en la que espero que va a ser de una manera y Dios llega de otra. Pero es Dios para decirme, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de tu trabajo vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Dios es el que manda. Dios es el que da orden. Dios puede hacer que una viuda te alimente. Dios puede hacer que unos cuervos te envíen la comida. Dios puede hacer como Él puede porque es Dios. Y esta bendición me habla a mí de carácter. Que no seamos tan niños en la fe. Les decía que es muy usual que uno de cristiano piense que Dios me tiene que dar todo lo que yo le pido. Y no es así. Dios al principio puede que conteste muy rápido las oraciones y después va queriendo que yo crezca en fe, en perseverancia, en confianza, en paciencia. Lo cierto es que todo es para que nuestro carácter no seamos niños inmaduros, sino jóvenes, adultos, maduros en la fe. Esa es una bendición. Al final del camino usted dirá, hombre, aprendí a orar, ya confío más en Dios, puedo esperar más en Él, sé que hay algo bueno, Romanos 8:28, para los que aman a Dios todas las cosas les son para bien, le entiendo. Si no hubiera sido por esta situación de sufrimiento, no hubiera conocido esto, no hubiera llegado a los pies de Dios. Todos. Y la quinta y última bendición detrás del sufrimiento la veo en Santiago 5:11, pero por esto. Dice Santiago, mira que tenemos por bienaventurados a los que sufren.
o sea, son benditos los que sufren por Dios. ¿Han oído ustedes de la paciencia de Job? O sea, Santiago se está refiriendo a Job, de quien hablamos ahorita. ¿Y han visto el resultado del proceder del Señor? Que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Pues resulta, cuando usted lea ya Job 43, cuando lea el último capítulo de Job, mejor dicho, usted va a ver que Dios le restituyó todo a Job. Cuando Job reconoció que él no sabía nada de Dios y se arrepintió porque tuvo que reconocer de que él no era nadie para opinar porque Dios hacía eso como lo estaba haciendo, Dios le devolvió todo. Dios le devolvió lo material, pero también le devolvió los hijos. Hasta dice que eran más bonitos los hijos de Job, hasta las hijas. Dios le devolvió la honra. Dios le devolvió y vivió muchos años más. Veo aquí que ocurrió una restauración, una restitución. El Aarón roba. Y claro, podemos ver que hay momentos en los que Dios tiene un plan, ¿cierto? Y Dios dice, oiga, pero ¿quién me recupera estos años que me robó esta enfermedad? Dios sí o sí, en la próxima vida, en la vida eterna, tendrá un plan mucho mejor. Acuérdate que Dios da mucho más abundantemente lo que pedimos o anhelamos. Esto de Job me habla a mí de que Dios no va a ser indiferente y Dios siempre algo va a hacer, algo va a hacer, algo va a hacer, sea en esta vida o en la siguiente con Él, que eso es mejor que cualquier cosa, no podemos quejarnos. En Hebreos 6:12 nos dice el apóstol, no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Mire, hay promesas que Dios nos ha dado. A veces el sufrimiento está como el anticipo a la promesa. El sufrimiento me está hablando a mí de paciencia, de que tengo que esperar. Pero la fe no debe faltar. Todos sabemos que para Dios no es nada imposible, pero la paciencia es lo que junto con la fe nos va a permitir conquistar las promesas. Y entonces, para resumen, las 5 bendiciones, unas bendiciones de la trata de los sufrimientos es mayor conocimiento de Dios, ganaremos gloria, fe, confianza en Dios, seremos sensibles ante el dolor ajeno, no indiferentes, ganaremos carácter ante Dios, no inmaduros, y hay una promesa de restauración, hay una promesa de bendición. Pero tal vez usted piense, porque hoy en día está sufriendo, que tal vez usted es como Job, que ha sufrido sin motivo alguno. Pero yo quiero decirle que ya hubo alguien quien sufrió sin culpa y sufrió por su lugar, por usted. Quiero hablarles de Jesús. ¿Sabe que Jesús fue un hombre que sufrió y padeció lo que no le correspondía? Nuestras penas los agobiaron y nosotros pensamos, dice allá un libro, Isaías 53, que todo lo que él vivió era castigo de Dios por sus propios pecados. Pero él fue herido y maltratado por mis pecados, por sus pecados. Se le castigó para que nosotros tuviéramos paz. Lo azotaron y nosotros fuimos sanados por su sufrimiento. Porque nosotros nos traíamos como ovejas, seguimos nuestro camino, pero Dios echó sobre él la culpa y los pecados nuestros. ¿Sabe qué? Puede ser que usted haya sufrido, esté sufriendo algo, pero Cristo ha sufrido lo que no debió haber sufrido por sus pecados, por mis pecados. Cristo murió en la cruz para que usted y yo no suframos algo que va a venir después. ¿Sabía usted que cuando muramos todos nos presentaremos ante Dios? Y hay un lugar de tormento llamado el infierno o el lago de fuego realmente. Jesús quiso evitarnos ese sufrimiento. Ese va a ser el sufrimiento peor de cualquier sufrimiento. Un cáncer aquí en la tierra no es nada contra sufrir una vida eterna en el lago de fuego. Pero Cristo murió, sufrió para que usted y yo, por fe, no suframos ese lugar de tormento. Pero, ¿qué hay que hacer? Este es un buen momento para que, si usted no está en los caminos de Dios, si usted ha estado alejado del Señor, se ponga a paz con Él y le pidamos a Él perdón como Job. Reconozcamos, Señor, yo no te conocía, pensaba que te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Sígueme en una oración para poder tener ese perdón, para poder estar en el camino de Dios. Es una oración de fe. Si usted la hace y si Dios contribuye haciendo el milagro, usted podrá hacer parte de la familia de Dios. Cierra sus ojos, repita conmigo: Señor, te pido perdón porque viví una vida alejada de ti. Te pido perdón porque he pensado que todo dependía de mí y realmente depende de ti.
pido que laves mis pecados con tu sangre. Te pido que me hagas nacer de nuevo y que pueda experimentar la felicidad de ser hijo tuyo. Y gracias porque tú evitas, tu sufrimiento evita que yo sufra morir en el lago de fuego. Gracias, Señor. Amén. Y si usted está ahorita viviendo situaciones de sufrimiento, bien sea por malas decisiones o por pecado, como cristiano, por la voluntad de Dios, vamos a orar para pedirle a Dios que lo consuele, que le dé fuerzas. Espero que este mensaje que viene de parte de Dios le restaure esa confianza, esa esperanza de que Dios está a cargo. Señor, yo te presento tu pueblo que está sufriendo por las razones que sea, Señor. Ayúdale, sosténlo, levántalo. Al que esté enfermo, sánalo. Al que necesite ayuda financiera, ayúdalo. Pero en todo muéstrale y dale entendimiento de que eres tú, de que no son ellos, de que no son las personas, de que eres tú usando tus instrumentos para que ellos puedan caminar nuevamente. Consuélalos, Señor, como tú sabes consolarlos, Señor, aún la crisis más difícil que sea. Y gracias, Señor Jesús, porque hasta aquí tú has sido bueno. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, gracias por este tiempo que nos ha acompañado, que el Señor les siga bendiciendo. Si usted desea preguntas y para conocer más de Dios, yo le invito a que se comunique conmigo o desea asistir a una iglesia, también le puedo recomendar en su ciudad para que pueda seguir creciendo. Que el Señor les siga bendiciendo. Hasta pronto.